Y bueno, pues vamos a ver la siguiente información del día de hoy. Va a ser parte de lo que se va a transmitir el día de hoy. Vamos a ver lo que ya les había comentado por ahí sobre la temática del INE. Como lo advertimos la semana pasada, repetimos la encuesta que hizo el INE porque ellos dijeron, el presidente del INE, que tenía mucho tiempo y que seguramente la opinión pública ya había cambiado y que además cuando se levantó la encuesta un porcentaje muy bajo de la población sabría de la reforma electoral. Entonces, a nosotros nos interesa conocer realmente qué opina la gente sobre la reforma electoral que ha propuesto el presidente de la República, porque una constante dentro de la Cuarta Transformación es que todas las iniciativas de reforma que ha propuesto el presidente son apoyadas por el pueblo porque son en beneficio de nuestro país. Y esta no es la excepción, es una reforma que busca fortalecer nuestra vida democrática, busca tener un nuevo INE, que no sea una institución plagada de burócratas millonarios que se creen los ángeles de la democracia y que pues en lo oscurito siguen obedeciendo a los partidos que lo pusieron y siguen pues no permitiendo el avance democrático como quedó demostrado en el caso de la consulta popular, en la revocación de mandato o la violación a los derechos constitucionales de Raúl Morón, de Félix Salgado y tantas tropelías que se cometen todos los días. Ahorita vamos a ver los resultados de la encuesta, cómo la gente considera que podemos mejorar mucho esa institución. Pero nosotros, a diferencia del INE, quisimos hacer una encuesta más seria para conocer realmente la opinión de la gente a nivel nacional sobre esta reforma. Entonces tomamos el cuestionario del INE, el mismo, y le pedimos a Parametría, que es una encuestadora de reconocido prestigio a nivel nacional, con la que pues prácticamente todos los partidos han trabajado, incluso el propio INE ha trabajado, es una de las encuestadoras pues más grandes en el país y con más años trabajando en México, y les dijimos, bueno, replica la encuesta a ver qué pasa, pero vamos a hacerlo ahora en vivienda, porque las encuestas telefónicas tienen un sesgo, no toda la población tiene teléfono, solamente una franja de la población es la que tiene línea telefónica, y una encuesta en vivienda refleja más el sentir de la población, refleja más la opinión de la gente. Le pedimos también que fuera una muestra representativa a nivel nacional para poder sacar conclusiones sobre la población con niveles aceptables de confiabilidad. Entonces, hoy he invitado al director de esa empresa, a Francisco Abundis, para que él haga la presentación del ejercicio demoscópico que le encargó Morena. Les adelanto que vamos a poner en nuestra página de internet toda la encuesta, todos los resultados. Hoy vamos a dar un resumen para que quien tenga duda pueda consultarla y pueda efectivamente comparar con lo que hizo el INE. Queremos saber qué opina la gente de esta reforma, porque nosotros nos debemos al pueblo y nuestros diputados y diputadas van a aprobar siempre reformas con las que el pueblo esté de acuerdo. Entonces, Paco, muchas gracias por dedicar este tiempo a estar aquí hoy con nosotros. Te dejo la palabra. Adelante. La medición se hizo este fin de semana apenas y el muestreo es bastante convencional. Lo hicimos sobre 80 secciones electorales, en cada una se hicieron 10 entrevistas. Siguiente, por favor. Primera pregunta.
¿Qué tan necesario considera que es llevar a cabo una reforma electoral en este momento? Muy necesario, algo necesario, poco necesario. Estos son los resultados que tenemos. Creo que en la mayor parte de las gráficas me voy a ir al comparado, porque es donde la siguiente, por favor, se alcanzan a ver las diferencias, a veces, como les decía, más grandes o más pequeñas. En esta pregunta, por ejemplo, hay una diferencia de 9 puntos entre la medición telefónica y la de cara a cara, de gente que cree que es muy necesario o algo necesario. Suma 51 puntos en la telefónica, 60 puntos en la de vivienda. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el nivel de conocimiento. El 28 de abril de este año, el presidente envió al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral. Antes de que yo se lo mencionara, ¿estaba usted enterado o no estaba enterado de esto? En la medición telefónica es 27%. Digamos, puede que aquí sí la diferencia en el tiempo incida en esta diferencia. Este es de septiembre, este es de noviembre. Como bien saben, ya llevamos un mes de discusión pública o un poco más. Hay un crecimiento de 8 puntos. Digamos, es una tercera parte de la población que está enterada ya de esta reforma. Siguiente, por favor. Ahora dígame, independientemente de que haya escuchado o no sobre la reforma electoral, qué tan a favor o en contra está de que se realicen los siguientes cambios. Destinar menos recursos a partidos políticos. Esta es una, por ejemplo, donde cambia, si no de manera radical, pero mientras los porcentajes en la medición en vivienda era 48-45, aquí si ven el cambio es sustantivo. De 40 se va a 28 puntos y de 45 a 52% de la gente que está a favor de dar menos recursos a los partidos políticos. Siguiente, por favor. Ahora dígame, independientemente de que haya escuchado o no sobre la reforma electoral, ¿qué tan a favor o en contra está de que se realicen los siguientes cambios? La misma pregunta. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Tenemos que era 39% muy a favor y a favor 48%. Aquí simplemente el a favor crece ligeramente más y muy a favor disminuye. Yo creo que es importante aquí decir que independientemente de los niveles de conocimiento que hay de la reforma, tenemos una ciudadanía que no, digamos que estos temas no los maneja frecuentemente a detalle. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre el número de diputados que hay en el país, alrededor de 15% sabe cuántos diputados hay o nos puede dar el número exacto, o si preguntamos el número de senadores, menos de 5% de la gente conoce el número de senadores que hay en el país. Entonces, creo que muchas de estas respuestas tienen que ver con con la intuición que tiene la ciudadanía sobre lo que les propone esta reforma. Siguiente, por favor. Y bueno, ya sin entrar a temas de representatividad y qué significa un diputado o un senador, ¿no? Reducir los recursos que se le otorgan al INE. También el muy a favor baja de 33 a 20, son 13 puntos menos, y el a favor crece de 41 a 55, es decir, baja 13, por un lado esa categoría, y la otra sube 14. En el promedio se queda prácticamente similar y baja un poco la intensidad de esta propuesta. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. La siguiente, por favor. Si ven, también son porcentajes muy similares. El muy a favor se queda casi igual y a favor crece alrededor de 8 puntos, ¿no? De 54 a 62. Siguiente, por favor. Ampliar el uso del voto electrónico. Esta me parece interesante porque durante mucho tiempo ha habido alguna desconfianza con el tema del voto electrónico. Esta se ve muy favorable. Yo creo que viene al caso recordar lo que acaba de pasar en Brasil en la última elección, donde pudieron contar los votos de su presidencia en menos de 3 horas, básicamente por un tema de voto electrónico. Aquí vemos que la posición también está muy a favor, y aquí, si tomamos en cuenta el margen de error, serían casi los mismos porcentajes.
Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. Siguiente, por favor. Si ven aquí también, el muy a favor baja ligeramente, a favor crece. Si esas dos son las categorías principales, se quedará prácticamente en el mismo porcentaje. Lo que vemos en varias de estas preguntas es que pierde algo de intensidad, pero los porcentajes entre las dos categorías de muy a favor y a favor se tienen algunas similitudes. Siguiente, por favor. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. INEC como único órgano electoral encargado de organizar las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal. Si ven, también baja la intensidad 7 puntos, crece un poco el a favor. Esta, por ejemplo, me parece interesante ahora que revisemos cómo están los niveles de confianza o de reputación del INE, porque podría parecer un poco contradictorio, pero creo que es importante, digamos, cómo se registró esta respuesta. Siguiente, por favor. Este es el resumen de todos los reactivos. Siguiente. Y este es el comparativo de las diferencias. En el lado derecho, en el azul, está a favor o muy a favor. Si ven, en realidad prácticamente domina la barra azul, simplemente lo que cambia es la magnitud de algunos reactivos. Siguiente, por favor. En caso de que derivado de la reforma electoral se redujera el presupuesto destinado al INE, ¿considera que esto le afectaría a usted para ejercer su derecho a votar? Sí, lo afectaría 15%. Si lo comparamos, la siguiente, por favor. Con la telefónica es prácticamente la misma percepción. En esta no hay diferencia. Como les decía, hay casos donde estas encuestas telefónicas no difieren mucho de lo que pasa con las mediciones cara a cara. El tema es que nunca sabemos en qué reactivos puede diferir. Siguiente, por favor. Presupuesto de los partidos y del INE. Siguiente. Este es el comparado. En general, ¿usted considera que los partidos políticos reciben demasiado, reciben lo necesario o reciben poco presupuesto? Como verán, pasa de 72 a 68% la categoría de reciben demasiado. Una forma de leer esto tiene que ver en buena medida con la imagen de los partidos políticos. La ciudadanía no tiene muy buena imagen de los partidos políticos. Puede explicar parte de esta respuesta, pero vemos que es muy clara, ¿no? El 72 o el 68%. Siguiente, por favor. Y siguiente, para ir al comparado. ¿Considera que el INE gasta demasiado, gasta lo necesario o gasta poco? Gasta demasiado, pasa de 43 a 57%, gasta lo necesario, baja de 48 a 34%. Esta creo que también es una donde esas diferencias es muy marcada. Siguiente. Y siguiente. En este comparado vemos también que se parecen las categorías y en qué cree que el INE gasta demasiado. En salarios 19%, sueldos elevados, como lo registramos nosotros 16%, en publicidad 14% y en publicidad 34%. Creo que tiene que ver un poco con la propia presencia que tiene el INE o que se ha registrado recientemente. Siguiente y siguiente. Dígame en general cómo calificaría el desempeño actual del Instituto Nacional Electoral del INE. Muy bien, bien, malo, muy mal. Muy bien 13%, muy bien 63%. Siguiente. Si la comparamos con la medición hecha de manera telefónica, vemos que hay un incremento sustancial. Digamos, mientras la telefónica estaría en 65 puntos, prácticamente está en 76%, es decir, suben 10 puntos la imagen que tiene el INE. En opinión pública hay respuestas que son difíciles de interpretar, esta sería una de ellas, ¿no? Dada esta imagen que tiene el INE, otras percepciones no se explicarían. O incluso el deseo de un cambio o de una reforma cuando tenemos este nivel de reputación. Hay que recordar también
que el INE, más allá de su capacidad para organizar elecciones, hacer trabajo cívico, es el que nos da nuestra carta de identidad, por llamarla de alguna manera, es el que nos permite entrar a edificios, bancos, lugares públicos. Es decir, la credencial de elector es un instrumento muy importante para el ciudadano y creo que constituye una parte muy importante de la imagen del INE. No está aquí, digamos, no está medido de esa manera, pero por otros estudios sabemos que una parte importante de la imagen del INE tiene que ver con esa credencial y con el trato que nos da esa institución de manera cotidiana. Siguiente, por favor. Y siguiente. Ahora, por favor, dígame qué tanta confianza tiene usted en el INE. Mucha, regular, poco, nada. Si ven, mucha es prácticamente la misma. Regular pasa de 42 a 51 y digamos la mayor modificación es poca, que baja de 21 a 14 y nada, se queda prácticamente en el margen de error. Siguiente y siguiente. Me voy a los comparados. El INE es responsable de llevar a cabo las elecciones a nivel federal. Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué opinión tiene del INE? Muy buena, buena, malo, muy mala. Si bien entre muy buena y buena, se concentra en la mayor parte de las respuestas. Crece nuevamente la buena imagen del INE. En el agregado son 2/3 partes de la población tiene una imagen muy buena o buena. Digamos, esto depende cómo se mida. En Parametría tenemos una serie y sabemos que esta imagen la ha mantenido durante mucho tiempo, no es algo nuevo, digamos. Y en esta pregunta, como les mencionaba, está mejor evaluado el INE que en la propia encuesta telefónica. Estas están muy detalladas, como decía el presidente del partido, Mario, ustedes la podrán encontrar para ver el nivel de detalle. No me paro mucho aquí porque son las razones por las que la ciudadanía evalúa bien o mal al INE. Son categorías genéricas, por ejemplo, el bueno porque trabaja bien, es confiable, hacen elecciones. Esta que les decía, emite la identificación para los ciudadanos, buen trato. Pueden ver ya esto en detalle. Hay algunas diferencias con las categorías que tenía la telefónica, pero si ven en general, digamos, son razones sustentadas, ¿no? Seguimos, por favor. Seguimos. Más adelante. Ahí, y la que sigue. Como les decía, hay respuestas que no son fáciles de explicar. Esta sería una de ellas. ¿Usted considera que las elecciones organizadas por el INE son en general limpias o se comete fraude? Si ven en la telefónica, sale muy clara la categoría de son limpias y luego viene la crítica de se comete fraude. No se invierte, pero sí, esta es una opinión mucho más crítica de la anterior. No es fácil explicar, ¿no?, cómo se puede tener una muy buena imagen del INE y cómo se puede pensar esto de los procesos electorales, ¿no? Frecuentemente la opinión pública no es tan coherente como uno esperaría. De hecho, frecuentemente tiene contradicciones y esta sería una, ¿no? ¿Cómo cree que se hace el fraude, ¿no?, para aquellos que opinaron que este escenario puede existir? Y ahí vemos que pues, es un tema básicamente de conteo de votos, ¿no? Y si ven, digamos, para nuestra medición hay un poco más de concentración en estas dos categorías. Finalmente, algunas preguntas que tienen que ver con hay conceptos en psicología política como niveles de interés, niveles de eficacia política. Para allá van algunas de estas preguntas y a nosotros también nos sirve para validar en algún sentido con otras mediciones si se parecen a cosas que hemos medido durante estos meses. Siguiente, por favor. Dígame usted, por favor, qué tanto se interesa en la política, mucho, poco, nada. Esto pues, sí les diría que es son datos de preocupación, a mí me lo parecen, por un tema de preocupación ciudadana, ¿no? Esto es
México no ha cambiado mucho desde los 60. Hay un estudio clásico de 1962 que se llama el votante cívico, ¿no?, de Almon y Verba. Hagan de cuenta que esta es una calca, ¿no? Es decir, los niveles de interés, quien dice que se interesa mucho es el 19%, baja a 15%. Digo, esto tendría sentido. Recuerden que esto está más orientado hacia clases urbanas, más escolarizadas, y esto captura el total del país, puede explicar parte de esas diferencias. Se interesa mucho, cambia de 19 a 15, se interesa más o menos 14 a 6, y se interesa poco, crece 7 puntos, ¿no? Pero, digamos, a mí, en términos ciudadanos, es parte de las respuestas que me preocuparían, pero bueno, esto ya es un tema de cultura cívica. Independientemente del partido por el cual usted ha votado, con cuál de los partidos que existen en la actualidad se siente más cercano o se identifica más. Esta pregunta es un clásico, se conoce como la Escuela de Michigan, ¿no? Independientemente de por quién vamos a votar, tenemos alguna identidad con un partido. Esta es completamente explicable la diferencia. En una telefónica no están necesariamente las bases electorales de este partido, ¿no? Entonces, si ven, crece de 32 a 39%. Me parece muy fácil de explicar la diferencia, y los niveles de Acción Nacional están prácticamente iguales, 9 y 8 puntos, 5. El PRI crece un poco más aquí, ciertamente corresponde más con su perfil electoral. Seguimos, por favor. No me paro mucho en este cuadro, nada más para concluir y para marcar estas diferencias que les he estado mencionando durante toda esta presentación. Siguiente, por favor. Este es un debate que, bueno, a algunos les parece irrelevante, intrascendente. Si ustedes trabajaran en un banco de inversiones o fueran diplomáticos, este debate no es tan irrelevante, ¿no? Es decir, tener un presidente en 66 puntos o tenerlo en 50 para varios propósitos tiene efectos sobre tanto el estado de ánimo como el propio capital político del presidente. Y esta es una discusión ya bastante vieja, ¿no? Todas las mediciones que se hagan por telefónicas o, de hecho, no hay tal cosa como encuestas por internet, eso no existe. Son lo que se publica, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, son paneles de internet, es decir, son ciudadanos preseleccionados, que por cierto funcionó muy bien ayer en la elección de Estados Unidos. Son ciudadanos preseleccionados, pero no son ciudadanos aleatorios a los que se les busca o se les llama. Es una diferencia abismal en términos metodológicos, pero este es un tema que, digamos, a nosotros nos suena o nos parece más que explicable, porque pues en realidad los niveles de aprobación del presidente están más altos de lo que suele reportarse, simplemente porque nuevamente sus bases electorales o los ciudadanos que simpatizan más con él son los que tienen menos recursos, son los que reciben programas sociales y pues son los que tienen menos servicios en general, ¿no? Esto es completamente explicable. Para mayor detalle, pues lo podrán consultar. Básicamente es la misma medición que hizo el INE, simplemente, como verán, hay algunos ajustes, algunos no menores. Me parece a mí relevante que literalmente bien medido, el INE sale incluso mejor que en las otras mediciones, y hay alguna otra corrección sobre las propuestas de la reforma electoral. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahí están los resultados. Quisiera regresar a una lámina donde viene el comparativo sobre los principales aspectos de la reforma. Ahorita lo busco. Sí. Es la siguiente, justo esa. Ahí es donde se miden fundamentalmente los aspectos de la reforma que plantea el presidente de la República, y es lo que pusieron en duda los consejeros, a pesar de que fue una medición que ellos mismos mandaron a hacer y ellos diseñaron el cuestionario. Creo que coincide en que la gente quiere que se destinen menores recursos a los partidos políticos, como lo ha propuesto Morena durante mucho tiempo,
El año pasado devolvimos 800 millones de pesos, la mitad de nuestra prerrogativa local. Hemos propuesto reformas constitucionales para que se disminuya a la mitad del presupuesto para los partidos. Entonces la gente está de acuerdo claramente en que los partidos políticos deben tener menos recursos. Es una de las propuestas de la reforma electoral. Otra de las propuestas es disminuir el número de diputados y senadores plurinominales a nivel federal. La gente está ampliamente a favor, está de acuerdo en esa propuesta de reforma electoral. ¿En qué más está de acuerdo? Reducir los recursos que se le otorgan al INE. Una gran mayoría está a favor de que el INE tenga menos recursos. ¿Qué otra cosa propone la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por el pueblo, directamente por los ciudadanos. Y vemos cómo es muy claro que la gente sí quisiera votar por los consejeros y por los magistrados del Tribunal Electoral. Ampliar el uso del voto electrónico, también la gente está a favor. Desaparecer los institutos electorales locales y los tribunales locales, la gente también está a favor. Aquí nos sale en menor proporción que lo del INE, pero aquí la gente claramente está en favor de que haya un solo Instituto Nacional Electoral que además se encargue de organizar las consultas. Es decir, la gente está a favor de que tengamos un nuevo INE. ¿Por qué quisimos repetir esta medición? Porque la derecha, los conservadores y algunos consejeros electorales han montado una campaña falsa de mentiras, de desinformación, diciendo que Morena quiere atentar en contra de la democracia y que quiere desaparecer al INE. Eso es absolutamente falso. Me parece que los resultados que hoy se están presentando son contundentes. El pueblo de México está en favor de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estos son los puntos fundamentales. Que cueste menos el INE, que no se despilfarren los recursos, tantos recursos en la política, que los partidos tengan menos dinero, que no haya dos estructuras burocráticas a nivel nacional y luego a nivel estatal, en institutos electorales y en tribunales locales, sino que haya una sola institución a nivel nacional y que los consejeros y los magistrados sean elegidos directamente por el pueblo. ¿Para qué? Para que no le deban su cargo, para que no le deban su puesto a algún partido político, como lo es actualmente, porque cuando son empleados de los partidos, como lo vemos ahora, pues no defienden la democracia, quedan al servicio, en este caso, estos señores de la derecha y pues cometen cualquier cantidad de arbitrariedades, pues lo que les piden los partidos, sus patrones, le hacen el trabajo sucio a la oposición. ¿Qué piensa la gente? Que si los elige directamente el pueblo, pues no le van a deber su cargo a los partidos. Y otra información muy valiosa, que también la había medido el INE, muy rápidamente, que pues no le afectaría al INE, ahora que está la discusión presupuestal, si tiene menos recursos. La gente considera, al responder esta pregunta, seguramente, pues que hay muchos excesos en el presupuesto del INE. La gente considera que gasta demasiado el INE. Una mayoría de la población en México considera que el INE gasta demasiado. ¿Y en qué? Pues se coincide con la encuesta del propio INE, que se gasta demasiado en sueldos. Y es que, pues todos sabemos que empezando por el señor Lorenzo Córdoba, todos los días sale de su casa con un amparo bajo el brazo para poder cobrar más que el presidente de la República, junto con sus 20 asesores, para él nada más, que ganan más que el presidente de la República. Es esta burocracia dorada, a la gente no le gusta, la gente quiere que haya austeridad, porque son recursos del pueblo. Por eso quiero felicitar a los diputados y diputadas que han hecho esta reasignación
de más de 4,000 millones de pesos del INE. ¿Para qué? Para la pensión de los adultos mayores. En lugar de que estos señores sigan con sus excesos, con sus lujos, con sus privilegios, imagínense que la pensión de adulto mayor va a subir de 3,850 pesos a 4,812 pesos, casi 1,000 pesos va a subir la pensión para los más de 10 millones de pensionados en nuestro país. Sin duda que es un mejor destino de los recursos de estos 4,000 millones de pesos para la pensión que el despilfarro de los señores del INE. También, pues la gente coincide en nuestra encuesta en que la gente evalúa bien al INE. El INE está bien posicionado en la opinión de la gente, pero al mismo tiempo reconoce que todavía se puede mejorar. Es decir, todavía la mitad de la población considera que se siguen cometiendo fraudes electorales. Entonces, esto coincide con estas opiniones de que es necesaria una reforma electoral, como se plantea en la primera pregunta. La gente está en favor de que haya una reforma electoral porque percibe que hay aspectos que se pueden mejorar en nuestra democracia. Y bueno, pues por último, no es por presumir, pero pues Morena sigue consolidándose como el partido más querido por la población mexicana y nuestro presidente sigue teniendo una gran evaluación. Le vamos a mandar los resultados de esta encuesta a los organizadores de la marcha de este domingo, porque piensan que pueden manipular a la gente. Esta es la opinión del pueblo de México. Esta es una encuesta en vivienda, es una muestra representativa a nivel nacional. Podemos concluir que esta es la opinión de la población en México. Tiene todo el sustento metodológico, es el mismo cuestionario del INE y lo hizo una de las encuestadoras más serias que tenemos en el país y además lo hizo este fin de semana. Es decir, está fresca la opinión de la gente y esto es lo que opina el pueblo de México. No aquellos que piensan que pueden controlar a la gente, aquellos que no les gusta la democracia. Esta marcha que van a tener el domingo es por la añoranza de los tiempos pasados en donde podían cometer fraudes electorales, en donde podían manipular el voto para favorecerse y seguir saqueando a nuestro país. No se dan cuenta que el pueblo de México ya cambió. Estos conservadores le tienen un profundo desprecio a la gente. Son los que no creen que el pueblo de México está politizado, está atento, está informado y es capaz de tomar decisiones. El desprecio que le tienen por su clasismo, por su racismo, los lleva a organizar marchas como la de este domingo, donde su pleito, donde su aspiración es regresar al pasado. No, nuestro país ya cambió y tenemos un presidente con una profunda convicción democrática que desde el día en que ganó la elección lo dijo: vamos a aprovechar esta gran legitimidad, este bono de legitimidad que nos está dando el pueblo de México para profundizar nuestra vida democrática, y es lo que ha estado haciendo y es lo que va a lograr esta reforma electoral. Entonces, esto es lo que quiere el pueblo, lo que quieren los conservadores lo vamos a ver en la marcha, que ellos pudieran seguir teniendo empleados en el INE para favorecerlos. Eso se acabó. Es falso que queramos desaparecer el INE, queremos un nuevo INE, sí, austero, eficaz, independiente, que los consejeros le deban su cargo al pueblo de México y no a ningún partido, que los magistrados le deban su cargo y le rindan cuentas a la gente y no a los partidos. No somos iguales, nosotros no queremos árbitros a modo, nosotros no queremos cómplices, nosotros no queremos funcionarios que nos hagan favores en las elecciones. Nosotros venimos de la lucha democrática y en los tiempos de la Cuarta Transformación nuestra democracia se fortalece si le damos cada vez más poder al pueblo y ese es nuestro objetivo. Entonces, pues ahí está la encuesta. Yo había hecho el reto a Lorenzo Córdoba, que no me contestó, por cierto.
de que se volviera a medir, porque él decía que ya había pasado un tiempo y ya no, tal vez ya había cambiado la opinión de la gente. No, es la opinión de la gente aquí medida, con una encuesta más seria, en vivienda, que refleja el sentir de la población a nivel nacional, y la gente está en favor de los principales puntos de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, que paren, el reto fue que pare ya la hipocresía de su campaña de hacerse las víctimas de que vamos a desaparecer el INE. Eso es falso, de que queremos agandallarnos las elecciones, sacar ventaja a Morena. Nada más falso que eso, no somos como ellos. Queremos una reforma que profundice la vida democrática en nuestro país y deje atrás y para siempre los fraudes y los abusos de las autoridades electorales. Esto es lo que piensa el pueblo. Ojalá los del domingo de la marcha lean cuidadosamente y pongan atención, aunque sea por esta vez, a lo que el pueblo de México les está diciendo. Quedamos a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Tenemos solo una pregunta registrada de Manuel Velázquez de La Razón. Sí, empezamos con Manuel y continuamos. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Yo le quiero preguntar, Te escucho. Sí, sobre esta encuesta, ¿se la estaría usted también enviando a Lorenzo Córdoba, por una parte, y por otra, usted buscaría, una vez que le entregara esta encuesta, buscaría un encuentro con el consejero presidente, porque pues no sé si le gustaría aclarar, debatir esta situación, por un lado. Por otro, contundente, usted desde ahorita está descalificando la marcha que habrá el próximo domingo, que está organizándose por parte de organizaciones civiles. Descontemos que no, los partidos, hay unos partidos que ya se están sumando, pero usted no considera que ya está descalificando desde este momento a esta movilización que se va a hacer para el domingo. Y la otra, que es partidista, sobre la situación que está prevaleciendo en su partido por parte del senador Ricardo Monreal, que dice que va a promover el desafuero de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y en este caso saber si usted, cuando se reunió la semana pasada con él, hablaron acerca de ese tema, porque pues no nos informaron, o sea, nada más hablaron de la reforma electoral, pero pues no le hizo algún llamado para que ya cesaran este nivel de confrontación que mantienen en su partido. Bueno, claro que se la vamos a enviar a Lorenzo Córdoba, pero nosotros no somos como el INE, que la va a esconder, la vamos a publicar a partir de que termine esta conferencia en la página de Morena, a través de mis redes sociales, a ver si ponemos el documento completo que nos ha entregado Parametría, donde viene la metodología y todo el detalle de los resultados. No tenemos nosotros nada que ocultar. Y si él está dispuesto a debatir, por supuesto que debatimos con él, porque nosotros vamos a estar del lado de la gente. Nosotros estamos del lado del pueblo de México, y claramente el pueblo de México está apoyando esta reforma electoral. Ahí los partidos van a decidir otra vez si están en favor del pueblo o si deciden apoyar a este grupito de conservadores que quisieran seguir manipulando a las autoridades electorales. Sí, a estos que no les gusta la democracia, a estos que desprecian a la gente, estos que piensan que el pueblo de México no tiene la madurez política para tomar decisiones de manera autónoma. No, tienen un gran desprecio por la gente, son clasistas, son racistas, piensan que el pueblo de México no tiene criterio, y la mentalidad de la gente ya cambió, y gracias a la gente está el gobierno de la Cuarta Transformación, y tenemos un pueblo muy politizado, muy atento, muy despierto, que está viendo la oportunidad de mejorar nuestra democracia, y por eso apoya la reforma del presidente. Entonces los partidos van a decidir si van en contra del pueblo de México, del apoyo que está reflejando
en la encuesta que ya me quitaron, o pues le hacen caso a su patrón Claudio X González, que a ellos no les gusta la democracia. Y respecto del conflicto Monreal-Leida, nosotros lo advertimos que no era bueno esta confrontación entre compañeros y compañeras de Morena. Vemos cómo ahí están las encuestas. La oposición está en la lona, está moral y electoralmente derrotada. La única oportunidad que tiene la oposición es nuestra división, tener una confrontación interna. Y ahí el llamado es a la responsabilidad de todas y todos, a que mantengamos la unidad de nuestro partido, que pongamos sobre todas las cosas la posibilidad que tenemos de continuar con este proyecto histórico de transformación y no pues, que nos enfrasquemos en un pleito que no nos lleva a nada y solo le ayuda a los conservadores. Pero sobre lo de la marcha, No, no podemos descalificar a la marcha, por supuesto que no. Qué bueno que ejercen su derecho a marchar, a expresarse libremente. Son los mismos que, por cierto, estaban diciendo que Morena de manera autoritaria estaba aprobando el presupuesto. Pues yo no sé cómo es ese autoritarismo, porque es una mayoría legal y democrática que eligió el pueblo de México en las elecciones de junio del 2021 para que fueran sus representantes, y esa mayoría de manera legítima está aprobando un proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo que beneficia principalmente a los más necesitados, que la inversión social es la más importante junto con la inversión en los proyectos de infraestructura. No se aumentan impuestos, no se endeuda a nuestro país y se acabaron los gasolinazos. Es un presupuesto para el pueblo de México, entonces pues a ellos les parece autoritario que la mayoría de la Cámara apruebe el proyecto del presidente. Entonces esos mismos son los que ahora van a marchar, estos conservadores, porque quieren engañar al pueblo. Le están diciendo que nosotros queremos la desaparición del INE, pero mira este esfuerzo inútil que hacen, porque la gente está enterada de qué es lo que se propone y la gente apoya estas propuestas. Entonces, lo que les decimos a los de la marcha es que lean con cuidado esta medición y pues ellos tomarán la decisión si van en contra de la mayoría del pueblo de México, si siguen pensando que el pueblo de México no es mayor de edad, que ellos deben de tutelarlo porque ellos sí saben lo que quiere el pueblo. Por eso es pura hipocresía y por eso es esta campaña falsa que han montado junto con los consejeros electorales. No se dan cuenta que tenemos mucho pueblo y el pueblo de México ha decidido que quiere vivir en democracia. Después se nos diría cuánto fue el voto de la encuesta. Pues de una vez se lo pregunto, ¿cuánto va a ser, Paquito? Para que vean que aquí no ocultamos nada. Por la velocidad en la que tuvo que hacerse No te vayas a manchar porque estás en público. No voy a poder, no te voy a poder regatear. Exacto. ¿Podemos acordar ahora? No, es un precio convencional, 350,000 pesos. Ahí está, 350,000 pesos. Así es. Buen punto. Gracias, sigan preguntando. Y teníamos una última pregunta de José Ricardo de Reforma. Hola. Mario, dices que no descalificas la marcha del domingo, pero pues en los hechos sí, o sea, en el discurso no, pero les dices, yo lo tengo, está ahí. Les dices grupito de conservadores, les dices marcha inútil, ¿no? ¿Por qué si es tan inútil y si es un grupito de conservadores les das tanta importancia, no solo tú, sino el presidente también? Porque es importante que el pueblo de México sepa y vea quiénes son. Porque son los mismos, son los que saquearon al país durante tantos años. Son los autores de muchos fraudes electorales. Son los que no creen en el pueblo.
son los que menosprecian esta opinión de la pregunta mayoría es, perdóname, la pregunta de la es nada gente. más, o sea, ¿por qué les dan tanta importancia? Pues son tan pocos. Por eso te estoy respondiendo, porque es importante que la gente sepa quién es este grupo, porque pues son los mismos de siempre, son los que se creían dueños de este país, son los jefes de Lorenzo Córdoba. Entonces, y han montado una campaña falsa diciendo que queremos desaparecer al INE. Pero, pues tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, porque la gente no les está creyendo. La gente cree que sí es necesario tener una reforma electoral y que los partidos tengan menos recursos y que el INE tenga menos recursos y que el INE gasta demasiado en publicidad y en sueldos y que sí es importante que los consejeros y los magistrados sean electos directamente por la gente y que está de acuerdo en que no haya dos estructuras burocráticas, una a nivel estatal y una a nivel nacional, sino una sola, y que la reducción del presupuesto del INE, como gasta demasiado, es consistente, si le quitas no les afecta. Entonces, por eso es importante comunicar y que la gente sepa, porque están marchando en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo de México. No los descalificamos, están en su derecho. Son todas las Nada más, preguntas. me faltan todavía dos preguntas, por favor. Otra pregunta es, la gente está a favor de una reforma electoral, nada más que ahí no se le explica, por ejemplo, que los consejeros electorales y los magistrados van a ser propuestos por el presidente, ¿no? Y permítame terminar, y el Congreso, la mayoría del Congreso. Mi pregunta es muy concreta: si ustedes apoyarían que Felipe Calderón, que Peña Nieto, que Carlos Salinas de Gortari, igual que lo pudiera hacer ahora el presidente López Obrador, pudieran nombrar a los consejeros que van a evaluar y los magistrados que van a evaluar las elecciones. Pues ellos ya lo hicieron cuando fueron presidentes y es justo lo que queremos cambiar, porque nombraron consejeros para robarse las elecciones, porque no son demócratas. Pero es la Entonces, misma libertad que tendría ahora el no, presidente. Es que no somos iguales. No, pero sí son. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y ese es otra de los falsos argumentos que ha montado la derecha. Que lo proponga el Congreso no quiere decir que lo proponga Morena. ¿Cómo es actualmente la definición de los consejeros? ¿Quién los elige? Los elige el Congreso. ¿Eso quiere decir que solamente Morena los elige? No. Pero abre una convocatoria para que se inscriban candidatos, no los ¿Cómo propone fueron el Congreso la ni el presidente? selección de los consejeros últimos 4? Fueron por unanimidad. ¿Los puso exclusivamente Morena? No, lo pusieron todas las fuerzas políticas. ¿Cuál es la propuesta de la reforma? Que el Congreso, es decir, todos los partidos representados en el Congreso, hagan propuestas de quienes pueden participar. Y otra vez, ahí está el centro del pensamiento conservador. La gente los va a elegir. Es con el voto de la gente, no Morena, es con el voto de la gente. Entonces, sigue el desprecio a la gente, sigue el desprecio a las decisiones que toma el pueblo. Perdón, pero vivimos en una democracia. Discúlpeme, nada más para precisar, porque dijo al inicio, porque ellos ya lo hicieron, es decir, porque Claro. porque Fox, porque Cedillo, porque Peña Nieto los nombraron, ahora que Obrador los nombre, ¿está diciendo eso? ¿Cómo? Dijo usted que ya le pregunté si estaban de acuerdo usted en que Salinas los nombrara. Los nombrara, y Pues dice él usted, lo hizo en sus tiempos como presidente, pero Entonces, eso ya cambió. esta propuesta lo que Eso quiere cambió decir es que ahora. el presidente puede proponerlos. No, propone, no nombra como en el pasado. El presidente los va a proponer y el pueblo los va a elegir. Va a depender de la gente, finalmente, de todas las propuestas que vendrán del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Pero, de todos los que se propongan, la gente va a elegir. Pero estaría de acuerdo entonces que Calderón propusiera a los consejeros. Pues Calderón se robó la elección. Bueno, estaría de acuerdo o no. Calderón se robó la elección. Sí, pero estaría de acuerdo o no. Le estoy Calderón se preguntando robó la eso. elección. No lo probaron, pero vamos a suponer que así Se fuera. robó bueno, está Vamos bien, a suponer. yo respeto tu opinión, Calderón se robó la elección. Bueno, legalmente es no. uno de los grandes ladrones Vamos a suponer que en la así sea. historia de la democracia de este país. Vamos a suponer que así sea. Nadie defiende a Calderón. La pregunta es, ¿estaría usted de Mi acuerdo respuesta en que es Calderón se robó una elección. Bueno, no la quiero Tú responder. concluye la
Ok, está la de acuerdo respuesta. entonces. Y mi siguiente Que pregunta... ¿Estoy de acuerdo en que Calderón se robó la y elección? mi siguiente es que no es Yo puntual. sé que mañana vas a publicar lo que quieres, pero así No, es la le derecha. La derecha es voy a responder justo. lo que usted está diciendo. Le estoy preguntando. Calderón se robó la elección, esa es mi respuesta. Bueno, no es lo que le estoy preguntando. Bueno, pues si Bueno, no te pues ahí gusta, ¿qué quedemos, ahí hacemos? quedemos. Mi siguiente pregunta es, dijo usted en su Sano, intervención, saluda, ¿eh? sí, en su discurso ahorita dice, nosotros no queremos funcionarios que nos hagan favores en las elecciones. Sí. Entonces, en 2017, 2018, ¿les hicieron favores? Claro que no. Salieron a votar más de 30 millones Porque ustedes de mexicanos ganaron. y mexicanas. No queremos. Ahora resulta, fíjate, ahí está otra vez el pensamiento conservador, que piensan los funcionarios electorales que ellos pueden decidir por el pueblo. Pues fíjate que Bueno, no. yo no soy funcionario el electoral, pueblo ¿eh? de México hubo una... No, bueno, si te pones el saco, póntelo. No, bueno, pues no Así diga, son. no diga lo que no es. No, yo digo lo que yo quiero y tú tomas No lo que tú insinúe quieres. tampoco. Entonces, el pensamiento conservador piensa que ellos pueden decidir por el pueblo. Pero Entonces, ¿sabe? ahora Pero- resulta que si nosotros ganamos con más de 30 millones, es gracias a los consejeros electorales. No, fíjate que no. No estoy diciendo eso. Vivimos pero una insurrección democrática en este país donde el pueblo ha tomado el destino de México en sus manos y vivimos en una democracia. Y nuestro movimiento siempre ha sido pacífico, legal y por la vía democrática. Aunque no les guste las decisiones que toma la mayoría del pueblo de México a los conservadores y sus aliados. Bajo este argumento, en 2006 y 2012 también vivieron una insurrección democrática porque una mayoría, bajo su lógica, votaron por ustedes, pero no se les dio la elección. ¿Qué hace que en un momento sí y en otro no? Y entonces, ¿por qué descalifica la autoridad? Pregúntale a Calderón. Pregúntale a Calderón. Pues si usted está de acuerdo con él y que se lo... Pregúntale a Calderón. Ya Justamente. Nadie está por ir hablando aquí de Se Calderón. robó la elección. Yo sí. Calderón se robó la Ustedes elección. no lo ¿Tú quieres que demostraron. Calderón nombre a los consejeros cuando se robó la elección? Quien quiere que lo nombre Es el son mejor ustedes con su propuesta. Es el mejor ejemplo de la marcha del domingo. Es más, proponles las mantas del domingo que Calderón proponga. Nadie está a los hablando de Calderón. consejeros. Es que ¿por qué no Es se decir, centra...? es decir, que vuelvan los fraudes electorales. No, esta propuesta lo que busca es que vuelvan los fraudes electorales, porque tanto Calderón, un presidente como Calderón, como el presidente López Obrador, y no se está defendiendo ni apoyando a nadie, podrán nombrar la autoridad electoral. No somos iguales. Usted lo que está haciendo que no los engañar nombra, solamente. mi hermano. Hay que leer la iniciativa. Bueno, parece que usted no Los la ha leído. vota el pueblo piensa, Pero a el pueblo partir se de una organiza, el propuesta. pueblo tiene criterio y Bueno, el a pueblo partir de una decide. propuesta, bueno, está Yo bien. sé que los conservadores piensan que no, porque son racistas, porque claro, son clasistas, claro, yo soy porque racista, piensan hombre, que el mire. pueblo es ignorante. Muy bien. Pues fíjate que no, tenemos mucho pueblo en México. Bueno, usted lo que está haciendo es calumniar nada más. ¿A quién? Pues a mí, Ay, no me digas. Bueno, Y me lo dice alguien de Reforma. Bueno, ahora sí serían lo todas dice las alguien de preguntas. Morena, pues. Gracias. me saludas a Claudio. Gracias. Bueno, pues ya como lo acabamos de escuchar a Mario Delgado con su exponente, pues la gente sigue optando por llevar a cabo algunas reformas ahí, algunos cambios en el INE para mejorar cierta instancia que es la del INE. Entonces, pues vamos a ver cómo termina todo esto, caray, porque el INE dice una cosa, malinforma y pues acá están demostrando lo contrario con Mario Delgado. Si vemos, pues sí, hay una variación muy mínima, pero pues todo se inclina a que se quiere buscar el cambio, que se mejoren las condiciones del INE y pues que ya no se le suelte tanto billete. Aquí pues estamos viendo que ya se demuestran otras cosas debido a la segunda ronda de encuesta que se llevó a cabo, pues para desmentir lo que está por ahí comunicando los del INE, con tantas mentiras supuestamente y por ahí medio malinformando a la ciudadanía. Bueno, esperemos que esto sirva de algo de apoyo para las personas que por ahí están día con día por ahí informándose sobre estos temas. Y bueno, como siempre, pues la última palabra la tienen ustedes. Nos vemos en un próximo video y espero que por ahí les sirva de mucho esta información. Nos vemos, que pasen una excelente tarde y por ahí nos estaremos viendo en el siguiente video. Gracias, nos vemos.